Pero a ver, sin muchos rodeos, ¿las mujeres van a poder o no van a poder ser sacerdotes? También porque una mujer, digamos, no puede ser diaconisa. No, espere, que la mujer sí que pudo ser Dios santo. diaconisa. Agárrese bien, que Corríjame. vienen curvas, póngase el cinturón de seguridad. Y la Virgen María, ella que es la Madre de Dios, la Reina del cielo y de la tierra, la Reina de los apóstoles, ¿fue o no fue sacerdote? La respuesta puede sorprenderte. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio, por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, este programa que con tanto cariño hacemos para ustedes desde los estudios de los Heraldos en El Salvador. Y bueno, el día de hoy es un programa muy especial porque vamos a tocar un tema un poco espinoso, un tema que nos han pedido mucho. Varias personas dejan en los comentarios que lo toquemos y bueno, no lo habíamos hecho porque no teníamos a la persona adecuada para tocar el tema. Pero gracias a Dios, por un regalo de la providencia, nos visita en el país el padre Carlos Werner, a quien ya voy a saludar y a presentarles. Y creo que no hay mejor persona con la que podamos conversar de este tema. Así que bueno, primero que todo, padre Carlos, salve María, bienvenido. Salve María. Un honor para nosotros que nos acompañe aquí presencialmente en nuestro estudio. Una alegría por primera vez en la historia poder estar aquí en El Salvador con ustedes. Sí. Y después de haber visitado Centroamérica hace muchos años, poder volver y estar con ustedes para justamente tratar de este asunto. Ajá. Usted había vivido aquí en Centroamérica, ¿no? Sí, tuvimos 5 años entre Nicaragua, Guatemala, siempre pasando por El Salvador. Sí. Claro. Una experiencia muy enriquecedora e inolvidable. El padre Carlos nos había acompañado en un programa a distancia que habíamos tratado sobre Los Ángeles. No sé si se acuerdan, sobre dudas que la gente había mandado sobre Los Ángeles. Un programa muy bueno, a la gente le encantó. Lo vamos a dejar aquí recomendado también. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del sacerdocio femenino. Mucha gente, padre, como le decía al inicio, escribe y pregunta, no de mal espíritu, pero queriendo saber, queriendo profundizar, por qué en la Iglesia Católica no se permite la ordenación de mujeres. ¿Será que es una discriminación hacia la mujer? ¿Será que es un tema que históricamente se puede comprender? Bueno, en los judíos quizá la mujer era puesta de lado, pero eso ya está atrás en la historia. ¿Por qué la Iglesia no toma esa determinación de dar un paso adelante y ordenar a las mujeres? Porque siempre puestas de lado. No sé. Entonces, son las preguntas que llegan. Entonces, quizá, padre, usted que es profesor de todo el tema de sacramentos ahí en nuestro Instituto Filosófico y Teológico en Brasil, Santo Tomás de Aquino, nos puede ilustrar e iluminar al respecto de esto. No sé, padre. Sí. Es posible, claro, que la Iglesia siempre responde a todas las cuestiones, ilumina siempre en todas las circunstancias. Bueno, de todo es necesario distinguir aquí lo que puede ser un discurso demagógico, más digamos así a un nivel mediático, de comunicación más general, y un discurso estrictamente teológico. Obviamente ambos discursos tienen conexión, y lo ideal es que ambos discursos se presentasen de alguna manera unidos, o sea, se presentase un discurso teológico capaz de llegarle a la gente. Lo que es actualmente en la realidad o suele suceder es que hay dos discursos completamente paralelos, pero que no se tocan, infelizmente, el discurso mediático, demagógico, igualitario, y después un discurso teológico muy bien presentado. Y justamente vamos a intentar unir ambos discursos, o sea, el discurso que tiene que llegarle a la gente con el discurso teológico para poder, digamos, espantar los fantasmas de la demagogia, del discurso así marxista, igualitario, en relación al sacramento del orden. Ante todo, me gustaría levantar una cuestión, si es que Dios, creando al hombre y a la mujer diferentes, no discriminó al hombre por el hecho de que no puede llevar en su seno a su hijo. Interesante la pregunta, claro. O sea, no estamos ante la óptica con la cual tenemos que mirar la creación, no es la de la demagogia
socio-marxista, que justamente llamamos demagogia porque es un discurso barato, sofístico, vacío, que simplemente tiende, con algunos eslogans, algunas afirmaciones llamativas, tiende a suscitar, tocar lo que podía ser el orgullo, el amor propio, en todos los sentidos, la lucha de clase, del obrero contra el patrón, mueve la envidia, mueve el orgullo, mueve tanta cosa, pero no mueve ni la razón ni la sabiduría. Claro. Entonces tenemos que ver la óptica de la creación de Dios y después la institución de la Iglesia por parte de nuestro Señor Jesucristo con otros ojos. Y es que Dios no quiso crear a todos iguales, sino que a cada uno lo hizo para una cosa diferente. Este es un punto importante. Tenemos que superar esas categorías que nos imponen hoy en día los discursos ideológicos y recuperar la primera visión, la visión que es mirar la realidad desde los ojos de Dios creador, de Jesucristo nuestro Señor, jefe de la Iglesia, cabeza de la Iglesia, que constituye su Iglesia en determinado modo, en determinada manera. No es, por tanto, un discurso de discriminación, sino de diversidad. Claro. Por otro lado, la discriminación en cuanto tal sería como que el cerrarle el paso a alguien para llegar a una meta de realización, ¿de acuerdo? Entre tanto, en la Iglesia la persona no se realiza por los ministerios que ejerce, sino se realiza por el don de la caridad, el don del amor. Entonces, ¿quién va a estar, para hablar en términos muy claros, quién va a estar más cerquita de Dios o del Inmaculado Corazón de María en el cielo? Pues aquel que haya amado más. Y esto está facultado a todas las mujeres. Los más santos. Y a todos los hombres. Por tanto, por así decir, la competencia está abierta. El que más ame, más va a conquistar. ¿De acuerdo? Por tanto, el evitar, o sea, cerrarle el paso a la mujer al sacerdocio no es un cerrarle el paso a su felicidad ni a su plena realización, porque la felicidad y la plena realización están en el don del amor. Claro. La virtud de la caridad, lo dice San Pablo en 2 Corintios, aspirada al carisma, que por cierto la palabra carisma en San Pablo tiene muchos significados, es difícil pues especificarla solo por los escritos de San Pablo, pero bueno, aspirada al don más alto, que es el del amor. Por otro lado, sería inconcebible, si pensamos de una manera más coloquial también, pero ya con unas gotitas de sal de teología, que Dios, habiendo querido asociar a la Virgen de tal manera no solamente a su proyecto de la encarnación, sino al proyecto de la redención, o sea, haber querido que la Virgen esté presente en la cruz y por tanto que haya tenido que sufrir más que cualquier ser humano y amar más que cualquier ser humano, que ella la discriminase, o sea, le evitase el paso a su plena realización y a la más alta felicidad, porque ella no fue llamada a ser sacerdote ministerial. Entonces, bueno, seguramente Dios, al contrario, la facultó para que llegase a la más plena expresión de la felicidad en el cielo, sobre todo los santos y ángeles, y ya no fue sacerdote. Luego, el hecho de que la mujer no se ordene sacerdote no puede ser un obstáculo a su plena realización, ¿no? Interesante. En ese sentido, incluso el término discriminación, la discriminación es que un ciudadano no puede ejercer plenamente todos sus derechos. Sí. O sea, que no pueda realizarse plenamente en cuanto ciudadano. Discriminación en un ámbito teológico, que aunque el término casi nunca se aplica, o sea, no se aplica en sí mismo, intentándolo aplicar, que sería no dejar que el cristiano fuera plenamente cristiano, no dejar que el católico fuera plenamente católico, no dejar que el Hijo de Dios fuera plenamente Hijo de Dios. ¿Esto se puede aplicar a la Virgen por el hecho de no haber sido ordenada sacerdote ministerial? No. No, claro. Por tanto, discriminación no es. Entonces vamos a corregir, por tanto, ya algunos criterios esenciales. Vamos a enfrentar este asunto del punto de vista de Dios, Claro. no del punto de vista de la demagogia socio-marxista que se impone hoy en día, que es pues una verdad vaciada de contenido, o para decirlo en términos más plateales, una mentira. Sí, claro. Son esos lentes que nos quieren poner para ver todo en los días de hoy. Claro, pasa es un tema que, o sea, se sabe que no se puede. La gente más o menos tiene la idea, bueno, no se puede ser sacerdote, no puede ser mujer, pero de vez en cuando como que lo van levantando. No, parece que ahora sí, van a liberar el sacerdocio femenino, primero van a ser diaconisas, porque ya en la historia hubo diaconisas y puede ser que más adelante se pueda. Entonces es un tema como que lo van levantando de a poquito,
Se vuelve a bajar, se vuelve a levantar, se vuelve a bajar, pero... O sea, nosotros vemos que lo que Benedicto XVI comentaba respecto del Concilio Vaticano II se sigue aplicando. Sí. Estuvo el concilio verdadero de los textos Sí. y el concilio de los medios de comunicación. Claro. Entonces, claro, queda muy simpático a veces para quien quiere parecer más afín al mundo, Sí. más cercano a la gente, vender baratamente ciertas ideas completamente vacías de contenido Sí. o ciertas mentiras y quedar bien. Pero eso es un discurso que las personas que nos asisten tienen que ir superando, tienen que ir madurando como personas y dándose cuenta de que lo que se vehicula a veces por los medios de comunicación está al nivel de la demagogia, Sí, es una sí, sí. engañifa para contentar a gente un poco ignorante o un poco Sí. que ha profundizado poco. Nosotros queremos justamente es dar una formación que permita a las personas entender las cosas con más seriedad, con más profundidad, percibiendo que la verdad no es un bicho de 7 cabezas o un dragón de el dragón de las 10 cabezas del Apocalipsis, sino que es algo que está accesible a todos. Claro. Basta prestar un poco de atención. Perfecto, padre. No lo interrumpo más. Bueno, entonces, vamos dialogando, vamos conversando, que no hay ningún problema, que ninguna pregunta o comentario va a ser una interrupción, sino al contrario, un enriquecimiento, sino una alegría que no parta yo solo en un monólogo, sino que continuemos conversando. Vamos a ver, entonces, la cuestión del sacerdocio femenino se puso candente cuando los cismáticos, casi heréticos o no, digamos así, los de Inglaterra, ¿no? Pues la iglesia anglicana, ella ordena mujeres. Esto fue alrededor de los años 70, entonces Pablo VI le escribió una carta al arzobispo de Canterbury diciendo porque la iglesia católica consideraba que eso no era posible, que ella no estaba facultada a hacer eso. No es que ella no quiera hacerlo, sino que es que ella no puede hacerlo. Poco después Pablo VI le pide a la Congregación de la Doctrina de la Fe que haga un documento profundizando un poco las razones que en síntesis él le había explicado al arzobispo de Canterbury. Y años después, como el debate se trasladó mucho al terreno católico y algunos teólogos un poco así de moda quisieron lanzarlo para asemejar siempre más la iglesia al mundo, a la mentalidad del mundo, que no es propiamente esa la misión del teólogo, sino es intentar que el mundo se asemeje cada vez más a la iglesia. Claro. En fin, a la iglesia en cuanto siendo el rostro vivo y luminoso de Cristo en la tierra. Pues entonces Juan Pablo II salió de nuevo al paso y declaró que la iglesia no está facultada para ordenar a las mujeres y que eso era una enseñanza definitiva. Entonces, esto es lo que vamos a tratar ahora, estos puntos sintéticamente. Después vamos a darle un repaso a la cuestión del diaconado femenino. Y finalmente vamos a enunciar un tema muy interesante que es el sacerdocio de la Virgen María y el sacerdocio común de todos los fieles, por tanto también de la mujer en la Iglesia, a la luz del sacerdocio de la Santísima Virgen María, que no es un sacerdocio ministerial, pero que es un verdadero y propio sacerdocio en la opinión de algunos teólogos bastante serios que pues recordaremos aquí. Ahora, padre, usted mencionó ahorita, creo que es dos palabras esenciales y muy importantes ahorita. Enseñanza definitiva, que Juan Pablo II, digamos, colocó a respecto de la no posibilidad de la Iglesia Católica de ordenar mujeres sacerdotes. ¿Qué quiere decir enseñanza definitiva? Eso, así como viene un papa y dice enseñanza definitiva, puede venir otro y decir, no, pero es que no era tan definitiva y ahora sí es definitiva. Y después otro más adelante decir, no, ahora lo que yo digo sí es lo definitivo, definitivo, definitivo. ¿O cómo queda eso? Sí. Hay un progreso del dogma. Es muy interesante porque el progreso del dogma no tiene que ver propiamente con las corrientes progresistas de pensamiento de la Iglesia, porque en verdad los progresistas que se arrogan ese título no son progresistas, son evolucionistas teológicos. O sea, parten del mono y llegan al hombre. Con esta hipótesis evolucionista que aún no se ha probado, y yo creo que no se probará, o que, como decía nuestro fundador Dr. Pino, queda siempre reducido a una cuestión de familia, ¿no? Pues quien quiera. Pero bueno,
pues es lo que sucede un poco, lo que es dichos progresistas, no todos, pero muchas veces, en muchos lugares, son verdaderos evolucionistas, quieren cambiar la naturaleza de la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, el verdadero católico es sí un verdadero progresista en el sentido de que el árbol de la doctrina, el árbol de la fe, ¿no? Como lo dice San Vicente de Lerán en su Commonitorium, que es un tratado clásico de teología que tiene una vigencia muy importante por ser él un padre de la Iglesia. O sea, explica muy bien que la teología conserva las raíces, pero las hace crecer, progresa. Entonces, el árbol de la doctrina, siendo siempre él mismo, se vuelve cada vez más explícito, más luminoso, más bello. La Iglesia va, con la ayuda del Espíritu Santo, que la va llevando a la verdad completa, va tomando conciencia cada vez más clara de todos los contornos de la verdad. Entonces la va definiendo, la va delineando con más... Enriqueciendo, pero nunca contradiciendo enseñanzas anteriores. Ni contradiciendo ni inventando. Claro. Es el mismo árbol que va sacando troncos, ramas, hojas, flores y frutos. Sí, claro. Pero es el mismo árbol. Vale. No puede cambiar. Entonces, por eso decía, todo católico en realidad es conservador y progresista. ¿Vale? Sin caer en el error de un falso conservadurismo que sea una especie de arqueología teológica. No podemos salir de lo que era antes porque tiene que ser así. Pues pierde el sentido porque le quita la facultad a la Iglesia de crecer y de desenvolverse, ni caer en el error de los así dichos progresistas, que en realidad son evolucionistas y que quieren es cambiar la naturaleza. Plantea un naranjo y quieren que termine un banano. Claro. No puede ser. El naranjo se queda naranjo. La Iglesia Católica, que es mucho más que un naranjo, es un árbol que contiene todas las bellezas y todos los frutos más maravillosos, va a ser siempre la Iglesia Católica y no va a transformarse en otra cosa. Muy interesante, ¿vale? Buenísimo. Ahora, entonces, ¿en qué sentido un papa puede decir que algo es definitivo? Para ya esclarecer esa cuestión, parece muy interesante, y es que a lo largo de la Iglesia, pues también, a lo largo de la historia, la Iglesia también ha ido tomando conciencia de su papel, o sea, ha ido definiendo los contornos de su papel en cuanto sierva de la verdad. Y esto se hace a través de lo que se llama el magisterio eclesiástico, que está participado por todos los obispos, pero bajo la presidencia del Papa, y en el cual el Papa tiene un papel pues, esencial, fundamental, de confirmar a los hermanos en la fe. Entonces, recientemente, muchos teólogos evolucionistas han querido un poco subestimar el papel del magisterio. Porque, claro, el magisterio les coartaba la vía para salirse del camino. Entonces, a la luz de esas tentativas de desvío, pues el Papa Juan Pablo II en el año 1998 hizo un motu propio llamado Actuendam Fidei, para guardar, para custodiar la fe, que después fue acompañado de una nota doctrinaria que firmó el cardenal Ratzinger, explicando el motu propio, en el cual se incluyen unos nuevos códigos del derecho canónico y se formula una profesión de fe, professio fidei, especialmente para los profesores de teología en los seminarios, en la cual la persona se compromete pues a guardar la fe y obedecer al Papa, al magisterio del Papa, ¿de acuerdo? En este Actuendam Fidei pues se definen 3 grados de magisterio, no hay 3 grados de verdad, hay 3 grados de magisterio que respetan un poco la toma de conciencia progresiva de la Iglesia de los límites de ciertas verdades de fe, ¿de acuerdo? Y que imponen al fiel, según su graduación, un grado de adhesión diferente. El definitivo es el segundo grado de adhesión. El primer grado de adhesión son las verdades consideradas como reveladas por la fe. Reveladas por que constan en la revelación, que son directamente de fe, son de fide tenenda. Esas exigen pues, que la persona para ser católica tiene que creer en ellas. Claro. Esas son las que están realmente ya en la revelación o las que el magisterio declara tales. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción podía ser durante muchos siglos una verdad que tenía que ser respetada, pero a partir del momento que Pío IX la declara dogma de fe, es considerada de fide credenda. Está dentro del depósito de la fe, tiene que ser absolutamente respetada. Pero los papas pueden algunas otras verdades de fe, a medida que la Iglesia, quizá incluso por los debates contra
los que quieren oponerse a su doctrina, tiene que ir perscrutando más, estudiando más, analizando más y con la ayuda del Espíritu Santo definiendo más, las declaran de fide tenenda. O sea, son verdades que por un valor histórico o por un valor lógico, que es decir, para que determinada verdad de fe sea tal, esta otra tiene también que creerse, si no, esta no se sustenta. Claro. Es una consecuencia lógica de una verdad declarada de fide tenenda, o sea, de una verdad declarada como participante de la revelación, constante, que consta en la revelación. Bien, entonces, estas de fide tenenda, ¿no?, exigen una adhesión muy importante de la inteligencia y de la voluntad, que la vamos a leer ahora para no salirnos ni una coma de lo que es propiamente la definición del Papa Juan Pablo II, y son infalibles. O sea, una vez que algo ha sido declarado de fide tenenda, el Papa no se ha podido equivocar, es definitiva, quiere decir no va a cambiar, y lo único que puede hacer esa verdad es subir un escalón y pasar a ser considerada de fide credenda. Sí. Pero no puede bajar un escalón. Vale, comprendo. ¿De acuerdo? Entonces, dice el Código de Derecho Canónico, canon 598, párrafo 2, ¿no?, que fue introducido por Juan Pablo II. Asimismo, se han de aceptar y retener firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres, o sea, fe y moral, propuestas de modo definitivo por el magisterio de la Iglesia, a saber, aquellas que son necesarias para custodiar santamente y exponer fielmente el depósito de la fe. Qué interesante. Si faltamos a una de estas verdades, el depósito de la fe se pone en peligro. Son como que la muralla, estas verdades declaradas definitivas, propuestas de modo definitivo, son como que la muralla del depósito de la fe. Qué interesante. Si alguna de ellas cae, un hoyo se hace y ahí ponemos en riesgo el propio depósito de la fe. ¿De acuerdo? Por tanto, se opone a la doctrina de la Iglesia Católica quien rechaza dichas proposiciones que deben retenerse en modo definitivo. El verbo retener está clarísimo, en modo definitivo está clarísimo. Bueno, en la nota doctrinal ilustrativa de la fórmula conclusiva de la Professio Fidei, que se publicó concomitantemente con el motu proprio, dice: la segunda proposición de la Professio Fidei, o sea, la primera, fide credenda, segunda, fide tenenda. Las primeras hacen parte del depósito, las segundas, la muralla del depósito. Bien, entonces estamos en la segunda. La segunda proposición de la Professio Fidei afirma, ya está claro lo que se afirma, la persona dice: acepto y retengo firmemente a sí mismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y de las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Vale. Entonces, él va a explicar la doctrina de la fe. El objeto de esta fórmula comprende todas aquellas doctrinas que conciernen al campo dogmático o moral, que son necesarias para custodiar y exponer fielmente el depósito de la fe, Estas doctrinas pueden ser definidas formalmente por el Romano Pontífice cuando habla ex cátedra o por el Colegio de los Obispos reunido en concilio, como fue, por ejemplo, el dogma de la infalibilidad pontificia, fue por los obispos en concilio. El Papa es cátedra, por ejemplo, la Asunción de María. El Papa no llama a un concilio, pero él declaró desde su cátedra de San Pedro de modo solemne, como acto definitorio, que aquello, que la Virgen estaba asunta al cielo, etc. O también pueden ser enseñadas infaliblemente, o subrayamos esto, infaliblemente por el magisterio ordinario y universal de la Iglesia, como una sentencia definitiva y tenenda. O sea, una proposición, una afirmación que debe tenerse definitivamente. Todo creyente, por tanto, debe dar su asentimiento firme y definitivo a estas verdades. Fundado sobre la fe en la asistencia del Espíritu Santo al magisterio de la Iglesia y sobre la doctrina católica de la infalibilidad del magisterio de la Iglesia. Quien las negara asumiría una posición de rechazo de la verdad de la doctrina católica, por tanto, no estaría en plena comunión con la Iglesia Católica. Complicado. O sea, si no estás en comunión, pues sí, estás fuera de la comunión. ¿Vale? Entonces, vamos a dejarlo por aquí porque creo que eso ya está claro. Sí, está claro. Hay todavía más explicaciones, tal.
solo que tenemos que volver porque en este documento se hace referencia al tema de la ordenación de mujeres. Pero volveremos más adelante, ¿vale? Ahora vamos justamente a, en 2 plumazos, a, digamos, dedicarnos a la cuestión propiamente de la ordenación sacerdotal. El acto definitorio, vamos a empezar por ahí, aunque sea cronológicamente el último, pero es como que le da toda la seriedad y la consistencia al asunto. Entonces, Juan Pablo II, el 22 de mayo de 1994, publica la Ordinatio Sacerdotale, es una carta apostólica. En esa carta apostólica él va a decir: por lo tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, ¿ve? Tiene relación con la constitución divina de la Iglesia, que hace parte esa constitución divina del Depositum Fidei, la custodia del Depositum Fidei. El Depositum Fidei, donde están todas las verdades reveladas, ¿de acuerdo? Sí. En broma se decía de una universidad X que era el Depositum Fidei porque todos los estudiantes iban allí y dejaban su fe allí, pero no. El Depositum Fidei es el vaso sagrado de elección donde están todas las verdades que han sido divinamente reveladas y que hay que custodiar, cueste lo que cueste. Hay que dar la vida por ellas. San Pablo ya habla del depósito de la fe. Sí, le dice a Timoteo, sí. Guarda el depósito. Guarda el depósito de la fe. De ahí viene la expresión. Sí. Bueno, entonces, en virtud que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. O sea, el hecho de que la mujer no pueda ser ordenada sacerdote hace parte de las verdades de fide tenenda, muralla sacrosanta, del vaso de elección, Depositum Fidei, donde están todas las verdades de fide credenda, que son las verdades reveladas. San Juan Pablo II va a citar a Pablo VI en la famosa carta al arzobispo de Canterbury, donde se dan en síntesis sinteticísima las razones por las cuales tiene la Iglesia esa certeza absoluta de no poder ordenar las mujeres al sacerdocio. Entonces cita a Pablo VI, rescripto a la carta del arzobispo de Canterbury, el reverendísimo doctor no sé cuánto, Coogan, sobre el ministerio sacerdotal de las mujeres, 30 de noviembre de 75. Cita Juan Pablo II. La Iglesia sostiene que no es admisible ordenar mujeres al sacerdocio por razones verdaderamente fundamentales. Tales razones comprenden el ejemplo consignado en las Sagradas Escrituras de Cristo que escogió sus apóstoles solo entre varones, la práctica constante de la Iglesia que ha imitado a Cristo escogiendo solo varones y su viviente magisterio que coherentemente ha establecido que la exclusión de las mujeres del sacerdocio está en armonía con el plan de Dios para su Iglesia. ¿De acuerdo? San Juan Pablo II también va a citar que el hecho de que María Santísima, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, no recibiera la misión propia de los apóstoles ni el sacerdocio ministerial, muestra claramente que la no admisión de las mujeres a la ordenación sacerdotal no puede significar una menor dignidad ni una discriminación hacia ellas. Lo que usted explicaba al inicio. Sino la observancia de una fiel disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del universo, que pensó en diversidad, y no... el término discriminación no está en la mente del Señor. No es cabible ahí. No es cabible en la mente del Señor. Es cabible en otras mentes que no sé por qué Señor son inspiradas. Bueno, no el nuestro Señor. De acuerdo. Entonces, por tanto, este fue el acto por el cual se declara definitiva la verdad, el hecho de que la Iglesia no puede. O sea, la Iglesia dice... no tiene modo alguno la facultad de ordenar. ¿De acuerdo? No tiene modo alguno la facultad de ordenar. Pablo VI después le pidió a la doctrina de la fe que hiciera un documento que él mismo aprobó. Fue, supongo que ex audiencia sumo pontifice, vamos a verlo aquí, yo creo que sí. Por tanto, es también un documento de alguna manera magisterial. Sí,
en la audiencia concedida, ex audiencia, cuando es ex audiencia, los documentos de doctrina de la fe tienen grado magisterial, o sea, son también enseñanza del Papa. Bueno, entonces, aquí van a desarrollar un poco los argumentos de Pablo VI. Primero, la tradición. La Iglesia nunca admitió mujeres, ¿vale?, a recibir válidamente la ordenación sacerdotal episcopal. No hay ningún trazo. Sí. No va a ser ahora que después de 2000 años de historia que van a inventar una cosa nueva. Eso ya sería evolución y no progreso. Exactamente. ¿De acuerdo? Otro argumento que da la actitud de Cristo, que no escoge a ninguna mujer para estar entre los apóstoles, ni siquiera a su madre, eso lo va a decir San Juan Pablo II, por tanto, tal. La práctica de los apóstoles, que cuando ellos tienen que llenar el vacío que había dejado la apostasía de Judas, escogen otro hombre, entre una mujer, hombres. y bueno, tal. El valor permanente de la actitud de Jesús y de los apóstoles. ¿Contra qué argumento? El argumento de que Jesús actuó así porque en su tiempo a la mujer se la veía mal. Y que claro, habiendo cambiado los tiempos y que viendo bien a las mujeres, entonces pues si Jesús viviera hoy, pues las instituiría sacerdotes. Entonces va a responder la doctrina de la fe, no es exactamente así. ¿De acuerdo? La actitud de nuestro Señor Jesucristo tiene una relación con la diversidad impuesta en la creación entre el hombre y la mujer, por tanto goza de un valor absoluto y no historicista transitorio. Claro. Ese es el argumento. Otra cosa que podríamos decir es que nuestro Señor Jesucristo trata a la mujer demasiado bien para su época. Para la época. Cuando habla con la cananea, los apóstoles vuelven, están en el Evangelio de San Juan, se sorprenden de que estuviera hablando con una mujer. ¿De acuerdo? Y, digamos, todo el afecto, la dignidad con que el Señor las trata, siempre propone parábolas para los hombres y también para las mujeres. En fin, tantas cosas mediante las cuales el Señor eleva a la mujer. Por tanto, el Señor empieza a tomarla en cuenta, digamos. El Señor vuelve a poner a la mujer en el plan del principio. Él siempre vuelve al principio, nuestro Señor. Nuestro Señor no es un evolucionista, es un conservador en el sentido de la palabra. Él siempre dice, el principio no era así, el hombre y la mujer. Entonces, él eleva la dignidad de la mujer al nivel que había sido propuesto desde el principio. Sí, sí. ¿De acuerdo? Y por tanto, goza de carácter absoluto y no simplemente son coyunturas históricas las que llevan a nuestro Señor a actuar así. Y estos son, digamos, los motivos que propone la doctrina de la fe. Visto esto, queda claro que la Santa Iglesia Católica pues no puede, no tiene facultad para ordenar a las mujeres al sacerdocio. ¿De acuerdo? No sé si esto pues genera alguna duda. Es que no hay mucha más vuelta que darle, padre, ¿no? O sea, no, el asunto es más o menos fácil y claro. Lo que podíamos es complicar nada, simplificar siempre, que Dios es simple. Lo que podíamos era, digamos, dar un repaso al tema del diaconado femenino. Sí. Sí, porque también es como otra puerta que tratan de... La palabra es de violar, digamos, sí, para... Se explora mucho mediáticamente. Sí. ¿No? Ahora vamos a ser buenos finalmente con las pobres mujeres que no pueden ser diaconisas, las vamos a hacer diaconisas. No es exactamente así. Entonces, volvemos siempre a repetir este argumento que me parece muy importante. La gran dignidad del católico bautizado y que es común a todos es la caridad, el amor. Y todo el mundo puede realizarse plenamente en ella. Y la jerarquía del cielo estará establecida en función del amor. Porque vamos a ser juzgados en función del amor y se nos va a retribuir, dar a cada uno según lo que haya presentado, los frutos que haya presentado en el amor. Por tanto, como decíamos, ¿no? Está abierto aquí la competencia, si queremos. Cada uno puede esforzarse por amar lo máximo posible a Dios y colocarse de la mejor manera en el cielo. Y eso está facultado a hombres y mujeres y creemos firmemente nosotros que la Santísima Virgen María está por encima de todos los apóstoles, reina de los apóstoles, no siendo apóstol, no habiendo tenido su ministerio, está por encima de ellos. Entonces, bueno, dar un ministerio que le corresponde al hombre o a una mujer no es propiamente abolir una discriminación, sino que sería subvertir un orden que Dios quiso establecer con sabiduría, así como quiso que fuese la mujer que llevase al niño en su vientre y no el hombre. Claro. Y nadie se siente discriminado por eso. Bueno, Admiramos
a Dios y lo adoramos por haber querido disponer las cosas así, y todos estamos más que agradecidos y felices de ser hijos de una madre. La apreciamos infinitamente y no nos quedamos ni en rebeldía ni en nada, porque a nosotros no nos fue dada la capacidad que a nuestra madre le fue dada. ¿Ya está? Ahora, padre, entonces el tema del diaconado es el primer, para la gente que, digamos, no sabe diferenciar, porque capaz no entiende bien qué es un diácono. A veces incluso mucha gente llega asustada. Mire, la otra vez fui a un matrimonio, yo vi que el padre los casó y después yo vi que el padre se fue con su esposa y sus hijos a su casa. Claro, no saben lo que es un diácono y no saben lo que es un sacerdote. Entonces, claro, primero explicar lo que es un diácono y también por qué una mujer, digamos, no puede ser diaconisa. No, espere, que la mujer sí que pudo ser diaconisa. Agárrese, bueno, que vienen curvas, póngase el cinturón de seguridad. Yo que ando con vértigo. Pero vamos a ver en qué términos. ¿En qué términos? Entonces, el diaconado es un ministerio que nace en el propio, tiene su fuente en la Escritura. Ajá. No fue instituido por Jesús directamente, sino por los apóstoles. San Pedro lo instituye junto con los apóstoles en la primera comunidad, en la cual estaban reunidos como si fuese un gran convento, entre comillas, con familias, con sacerdotes y todo ahí junto, el Papa y todo el mundo juntos. Habían compartido los bienes, sí. Entraban en la comunidad compartiendo todos los bienes. Fue un fenómeno que duró poco tiempo en la comunidad original. Eran un solo corazón, una sola alma, tenían todo en común después de Pentecostés. Y entonces se trataba después de distribuir lo que era necesario para cada uno, y empezó a haber quejas de discriminación. En este caso, las viudas que venían de los judíos de la diáspora griegas se quejaron que a las mujeres o a las judías se le daba más o le daba mejor, etc. Entonces los apóstoles instituyen el ministerio del diaconado para que se cuiden de las mesas, mientras ellos cuidan de la oración y de la palabra. O sea, hay una jerarquía entre las obras de caridad espirituales, y las predicar temporales, la palabra, orar por la iglesia, y las obras de caridad materiales que sean delegadas a los diáconos. Solo que los apóstoles pusieron de su parte, pero el Espíritu Santo también puso de su parte y llama a los diáconos a otras cosas. Vemos que los diáconos predican, hay una bellísima predicación, por así decir, un testimonio extraordinario de San Esteban cuando va a ser martirizado, que es bellísimo, lleno de sabiduría y de fuego. Pero también bautizan, el diácono Felipe es llevado a bautizar un eunuco, y en fin, y en ese sentido se va constituyendo el Espíritu Santo y nosotros, como dicen los apóstoles en el Concilio de Jerusalén, pues también el Espíritu Santo y los apóstoles van constituyendo el ministerio del diaconado, que a lo largo de la historia va tomando cada vez contornos más claros, pero que empieza un poco pues con lo esencial y algunos detalles que tienen que ir siendo precisados a lo largo de la historia. El hecho es que el ministerio del diaconado se va a definir totalmente y completamente de manera relativamente reciente. No es tan antiguo. El caso es que el diaconado va a quedar claro que es una participación en el sacramento del orden porque recibe carácter. Y el diácono también va a actuar en la persona de Cristo cabeza, con una característica especial de servicio, pero por tanto hace parte del sacramento del orden, o sea, de la jerarquía eclesiástica, los que tienen el poder de gobernar, enseñar y, en fin, en la iglesia, ¿de acuerdo? Y santificar en la iglesia. Por tanto, el diaconado masculino, ¿de acuerdo?, siempre fue considerado algo que participaba del sacerdocio sin llegar a tener esa plenitud que tenían los obispos, o esa gran participación, que no es totalmente plenitud, pero es una privilegiadísima participación que tienen los presbíteros, que pueden consagrar el cuerpo y la sangre del Señor. El diácono no puede, claro, pero sí puede hacer otros sacramentos, puede bautizar, puede tal, y puede predicar, y puede servir al altar y tener un contacto con el altar, con el Santísimo Cuerpo de la Sangre del Señor muy privilegiado. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento, San Pablo va a hablar de una diaconisa, Feba. Está en la Epístola a los Romanos, si no me engaño, va a decir que Feba era una diaconisa. Eso que usa el término en masculino. Feba era un diácono. ¿De acuerdo? Entonces se van a buscar documentos, y en la Iglesia de Oriente hay documentos bastante antiguos que nos hablan de diaconisas. En la Iglesia de Occidente son más tardíos, pero
para hacer un resumen muy resumido, vamos a basarnos en un documento que salió, un documento que fue publicado por la Comisión Teológica Internacional, que hizo un estudio justamente de qué rastros en los documentos que nos han llegado hasta hoy de la tradición católica hay de las famosas diaconisas. Ajá. Que sí existieron, pero que tuvieron un papel bastante diferente y más restricto que el de los diáconos. Vale, perfecto. Entonces, primera característica de las diaconisas, eran mujeres que a veces sí recibían bendiciones. En un documento se dice que son ordenadas, se les impone las manos y se invoca el Espíritu Santo, solo que esa ordenación en aquellos tiempos, ¿qué noción tenían de ordenación? Porque son términos que después en un tiempo tenían sentidos muy extensos. Aquellos tiempos, estamos hablando de tiempos apostólicos siempre. No, siglo III. Siglo III. Vale. Siglo III, siglo IV. En concreto, el documento que habla son las constituciones apostólicas del siglo IV. Tienen una fórmula que sería con imposición de manos, invocación del Espíritu Santo y una bendición. Ya, vale. Es el único documento que habla de eso. Pero en ese mismo documento dice que la mujer no tiene acceso al altar, que la mujer no puede hacer otra cosa sino por decencia acompañar a las mujeres al bautismo y ungirlas. Porque acordémonos que el bautismo era por inmersión, o sea, entraba toda la persona al agua. Claro, claro. No era propio que el obispo tuviera que estar a contacto con las señoras en ese momento. Entonces ellas ungen, ellas ayudaban a inmergir, aunque era el obispo que bautizaba. Ellas no bautizaban, era el obispo que bautizaba, pero ellas, por todo el tema de la decencia y del pudor, le echaban una mano al obispo para que... Era como una especie de acólita, por así decirlo, en el momento. Era las encargadas de servir a las mujeres en aquellas cosas que eran necesarias para preservar la decencia. Lo dice así con estas palabras. Sí, sí. ¿De acuerdo? Eran también las encargadas de estar en la puerta de las mujeres. Las iglesias en muchos casos eran divididas, hombres y mujeres, recibir a las mujeres, ordenar a las mujeres y ya. Eso era lo que hacían. ¿De acuerdo? O sea, en el documento donde se habla de una... No se habla, no sé si se usa el término, no creo que se use el término ordenación propiamente dicho, pero donde hay algo que parecería, se asemejaría mucho a la ordenación, pues la ordenan para eso. Vale, vale. O sea, no tiene acceso al servicio del altar, no tiene acceso. En todos los otros documentos queda claro que la mujer es diaconisa en el sentido de que sirve a la iglesia, que presta servicios, que esto y que aquello. Hay muchísimos documentos testimonios también de santos, de padres de la iglesia, etcétera, que hablan de justamente estaba circunscrito a ciertas tareas de caridad en relación a las viudas, a las mujeres, etcétera. Tenían una bendición propia, que eran el puente para que las mujeres accedieran al obispo, era una especie de secretaria del obispo para las mujeres, pero no mucho más que eso. Así en síntesis sinteticísima, el documento se encuentra en la internet, es un documento muy interesante, es, como decimos, de la Comisión Teológica Internacional, pero digamos, no va más allá de eso. Con el tiempo, las diaconisas empiezan a ser prohibidas porque da lugar a confusión, discusión y todo lo demás, pero no tanto por si pueden participar del altar o no, sino si ellas se equiparan en el papel a las abadesas, empiezan a hacer los monasterios. Bueno, al final, diaconesa y abadesa se asemejan, va quedando solo abadesa, la diaconesa se va quedando aparcada, ya el bautismo de los niños se impone, no hace falta bautizar más mujeres adultas, por inmersión. Después va a ser el bautismo ya no va a ser por inmersión, sino va a ser pues derramando 3 veces agua sobre la cabeza del bautizado y tal. Por tanto, cae en desuso. Con la reinstitución de los diáconos permanentes, que también era una institución que cayó en desuso, el diaconado se transformó en un paso obligado para llegar al sacerdocio, y solo habían diáconos transeúntes, o sea, que eran ordenados diáconos por un tiempo. Los permanentes también se abandona la categoría de diácono permanente, una vez que ya va a haber siempre transeúntes yendo hacia el presbiterado. Cuando Pablo VI vuelve a instituir el diaconado permanente, vuelve a tona la discusión sobre el diaconado femenino. Entonces, después de un estudio llevado a cabo por los teólogos seleccionados de la Comisión Teológica Internacional, entre los cuales hay varios que ya en la época y después se caracterizaron como progresistas, o sea, esto no fue un documento hecho por teólogos conservadores exclusivamente, pues
constatan que sí, que hubo diaconisas, pero que el término diácono no estaba de todo definido, tenía un contorno muy lato sensu, no stricto sensu, que se fue definiendo con el paso de los tiempos, pero que en todo caso, mismo en su sentido extenso, la mujer sí podía recibir bendiciones, sí podía tener el título de diaconisa, sí recibía una estola, Sí. pero no tenía ni acceso al altar, era solo para los hombres, ni a ninguna otra función que no fuera servir a las mujeres en la iglesia con un cierto grado de... Entonces, para traducirlo, digamos, o sea, utilizan ese papel histórico de que hubo diaconisas antiguamente para querer hoy en día levantar el tema de volver a crear las diaconisas con la idea futura de poder ordenar mujeres sacerdotes. Claro, porque usted ve que no hay mucha buena intención en las personas que promueven eso. No es con la idea de exaltar el papel de la mujer, sino es esa idea revolucionaria que usted explicaba al inicio, igualitaria, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Marxista. Sí, hay que abolir la diversidad, porque toda diversidad es alienante, es odiosa. Eso lo dice Marx. Sí. No sé inspirado por quién, pero no dice eso. Claro. Que la diversidad es bella, llama la complementariedad, favorece por tanto la unión, que es la meta de la iglesia, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Justamente es una complementariedad que favorece un intercambio de bienes, que favorece la unión, que es bella y tal. Por tanto, parecería que estos temas pues hacen parte de una cierta demagogia, vamos a hablar claro, para quedar bien, que se le vea a uno muy, muy moderno. Pero en realidad, pues, como decimos, modernidad de verdad es, permaneciendo fiel a las raíces, hacer crecer el árbol. Y en ese sentido, ¿verdad? Me parece que hay otro tema interesante que ha sido muy abandonado, muy puesto de lado, que no se ha continuado, no se ha llevado adelante, que es al respecto de dos cuestiones teológicas, una que es más conocida, el sacerdocio común de los fieles, pero otra más específica que dice respecto al papel de Nuestra Señora en la redención. Sí. Que es, vamos a enunciarla aquí, yo creo que esto merecería un podcast AC, todo dedicado a este tema, un tema amplísimo, riquísimo, bellísimo, que es el tema de el sacerdocio de la Virgen María. Perfecto, padre. ¿Esto cómo nació? Lo enunciamos en dos palabras. Lo enunciamos para crear la expectativa para después usted desarrollarlo en otro programa completo, si le parece. Sí, puede ser. Pero podemos dar lo que usted quiera. Pero digo, como una entrada. No quiero que el tema quede solo tocado así. No, ese tema hace falta así, empeñarse y tratarlo con... Pero todo nace ¿por qué? Todo nace por la inspiración del Espíritu Santo a una mujer, gran mujer, la Beata María de Jesús de Louis Martigny, del siglo XIX, que después de muchos años de discernimiento vocacional decidió fundar una orden, las Hijas del Corazón de Jesús. Una orden que tiene la espiritualidad de imitar a la Virgen en su sacerdocio. Qué interesante. Mire usted qué interesante. Y qué curioso también. Qué bonito. Y ellas crean la ejaculatoria Virgo Sacerdos, Virgen Sacerdotisa. Esto en pleno siglo XIX. Fue algo realmente innovador, un verdadero progreso. Bueno, esta monja fue acogida, era francesa de Marsella, pero fue acogida por un obispo belga, el Monsieur Van den Berghe, que la quería mucho, la estimaba mucho, consideraba que realmente ella era inspirada por Dios para fundar la orden, y que ve que la devoción de estas monjitas a la Virgo Sacerdote empieza a levantar ampollas. Porque ¿cómo es eso? La Virgen Sacerdote, ¿esto qué es? Se malinterpretó, se pensó que era una tentativa de comparar a la Virgen a un sacerdote ordenado, sacerdocio ministerial. Sí. Y bueno, pues él tiene que hacer un libro, escribe un libro sobre el sacerdocio de María, se lo manda a Pío IX, Pío IX se lo prefacia y dice que el título Virgen Sacerdotal es ampliamente admitido por la tradición de la Iglesia. Sí. Y como que se sella esa ejaculatoria. Más adelante, San Pío X, indulgencia la ejaculatoria Virgo Sacerdos ora pro nobis,
Más adelante, un pintor italiano tiene la fatídica y fatal idea de representar a la Virgen vestida de casulla. Y la Doctrina de la Fe, pocos años después de que San Pío X indulgencia la ejaculatoria, hace un comunicado diciendo que no se puede representar a la Virgen con atuendos sacerdotales. Y era solo eso. Pero se interpretó que toda la teología que ya estaba empezando a nacer con vigor sobre el sacerdocio de María tenía que congelarse, pararse. Fue una mala interpretación porque la Doctrina de la Fe no pretendía eso. Pretendía que no se atribuyese a la Virgen el sacerdocio ministerial, pero nunca pensó en cortarle el paso a la teología sobre el sacerdocio de María, que era de otra naturaleza completamente. ¿En qué consistiría el sacerdocio de María? En la participación en el acto sacerdotal, en el sacerdocio de Jesús, en la cruz. Entonces, todo el tema de la corredención mariana, claro, necesariamente envuelve una participación de María en el sacerdocio de Jesús, pero como siendo ella sacerdote también, co-sacerdote, así como es corredentora, como que co-sacerdote con Jesús, co-víctima con Jesús. Es muy interesante el tema. De tal manera que hay un gran teólogo español, Padre Saurás, dominico de los años 40, 50, 60, que escribe un sendo artículo sobre el sacerdocio de María, en el cual demuestra que María puede tener el título de sacerdote, todo basándose en afirmaciones del magisterio pontificio. O sea, que ella haría el acto sacerdotal, que sería inmolar espiritualmente a su hijo en su corazón, inmolándose con él, o sea, tuvo categoría sacerdotal, categoría victimal, siempre en unión con Cristo, indisociable del sacerdocio de Cristo, y que esto, digamos, a ella la colocaba en un grado de sacerdocio muy superior al de los sacerdotes ministeriales. Qué impresionante. Entonces, como que parece, no sé, que el redescubrimiento de la dignidad verdadera de la mujer a la luz del sacerdocio de María, que esa fue la intuición de la Beata María de Jesús, hagamos una congregación de religiosas que llega a afirmar que celebren con los padres como María con Jesús, claro, de alguna manera, y ofrezcan a la víctima sagrada espiritualmente en todos los altares, en todas las misas. Ella decía una cosa muy bonita, hacer una especie de misa perpetua. Qué interesante. De ese ofrecimiento marial de las monjas con Jesús, con el sacerdote, a través del cual virtualmente actúa nuestro Señor en la misa. Por tanto, me parece que es un tema fascinante, extraordinario. Y bueno, Padre, creo que la publicidad está hecha. Sí, usted nos ha dado una entrada maravillosa para un banquete espectacular que es justamente hablar de este sacerdocio mariano, que ya pues queda súper comprometido y seguramente nuestra audiencia querrá escucharlo en un próximo programa sobre este tema. Tenemos varios programas que queremos proponerle, pero bueno, depende del tiempo y vamos a ver qué es posible hacer. ¿Qué será posible? Faltó una cosa para esclarecer toda esta cuestión que estamos tratando, apenas una distinción rápida entre sacerdocio ministerial y sacerdocio común. Eso le quería preguntar también. El sacerdocio común está en la epístola de San Pedro, es un pueblo sacerdotal, tal, en el Apocalipsis, un reino de sacerdotes, y ahí están incluidas las mujeres también. La iglesia es sacerdotal. El carácter bautismal y de la confirmación constituyen a todo cristiano sacerdote en cuanto que puede ofrecerse a sí mismo con Cristo. Justamente la línea de lo que hace Nuestra Señora en su sacerdocio específico, porque ella lo hace en otro nivel, en otro grado y de una manera única, que los demás no van a poder hacerlo porque tiene una relación directa con la cruz y con el sacrificio de la cruz, el acto sacerdotal fundante del sacerdocio común. Bien, y de eso participan todos. Sin embargo, el sacerdocio ministerial es la participación en la fuerza de la cabeza que como que ilumina con la enseñanza, santifica con los sacramentos y gobierna con la potestad. Y eso, actuar en función en la persona de Cristo cabeza, solo el carácter sacerdotal lo da, entonces ellos pueden hacer los sacramentos y distribuirlos, específicamente el de la Eucaristía y el de la confesión, que son más así. Bueno, y en el caso del obispo, el del orden, solo el obispo puede dar el del orden. Y teniendo el obispo la llave del sacramento del orden, tiene la llave de todos los sacramentos y la llave de la iglesia casi, porque la iglesia vive de los sacramentos y el obispo es el único que puede ordenar un padre para que haga los sacramentos o ordenar otro obispo. ¿De acuerdo? Entonces, existe una distinción entre el sacerdocio común y el ministerial. Solo los ministros están habilitados a consagrar el cuerpo, la sangre del Señor, a perdonar los pecados, en fin, a realizar los 7 sacramentos propiamente, aunque algunos de los 7 sacramentos
son realizados por otros, en concreto el del matrimonio, por los dos que se casan, el del bautismo, por cualquiera, en caso de necesidad. Y así va. Entonces, guardada esa distinción, también las mujeres participan de ese sacerdocio de la Iglesia. Y la Iglesia, en cuanto sacerdote, digamos que participa del sacerdocio de María. El sacerdocio de María sería como que la arquetipía del sacerdocio de la Iglesia. El sacerdocio de la Iglesia sería como que una reproducción del sacerdocio de María. Qué interesante. Son cosas muy bonitas, que están ampliamente defendidas por teólogos hoy en día y que sobre las cuales sería muy interesante reflexionar. Ampliamente definidas, pero prácticamente desconocidas por los fieles comunes, digamos, ¿no? Ahora, yo digo, ¿qué promueve más la dignidad de la mujer? Sí, ¿Hablarles de una ordenación diaconal? O de una unión con Nuestra Señora tal que participe o de una unión con el sacerdocio de la Virgen que está por encima del sacerdocio ministerial. Espectacular, ¿no? Impresionante. No sé, me parece que están vendiendo el producto equivocado. Sí. ¿No? Aparte de consideraciones más altas. Pero bueno, padre, yo creo que con lo que ya nos ha regalado el día de hoy, me parece que estamos muy satisfechos y muy contentos y muy agradecidos con usted. Usted hablaba mucho de la tradición, las tradiciones de la iglesia, que hay que amarlas, respetarlas. Y nosotros en el canal tenemos una tradición también, que siempre que tenemos invitados especiales, pues les damos un pequeño recuerdo. Algo sencillo, pero hay que mantener las tradiciones. Y es, padre, bueno, primero, la taza oficial del canal, con su nombre. Mire usted. Ahí para que cuando esté en sus misiones y donde quiera que esté, pues pueda llevársela. Y este es un sticker conmemorativo por el 1.000.000 de suscriptores que llegamos hace poco. Entonces también ahí para que se lo lleve y lo Muchísimas use. Gracias. Vamos a darle gracias a Dios por ese 1.000.000 de suscriptores. Se acuerde de nosotros, de todos nuestros, de toda nuestra audiencia y rece por todos nosotros, Padre, para seguir evangelizando. Y ya comprometidísimo para otros programas que sabemos que a la gente le encanta cuando usted participa y también lo ven mucho en los otros canales de los Heraldos, donde también tiene la bondad de hacer algunos programas. Así que vamos a rezar mucho por todos, encomendarlos a todos en las santas misas, todas las necesidades, los problemas, las dificultades, las gracias que están impetrando para que, unidos a la Virgen, que también de alguna manera está presente en la Santa Misa, esto lo dice Juan Pablo II, no realmente presente en la hostia, obviamente, sino de una forma mística, espiritual, como ella estuvo presente al pie de la cruz, pues que por intercesión de ella las gracias compradas en la misa, que son las mismas gracias de la redención, sean aplicadas a todos ellos de la forma más eficaz, más propia, más transformante. Fenomenal, padre. Muchísimas gracias, de verdad. Que Nuestra Señora se lo pague. Y le pedimos para terminar una bendición para todos nuestros oyentes, todos los que nos están viendo, todos los que nos escucharán en el futuro, porque el programa queda y lo siguen viendo muchas personas, gracias a Dios. Así que bueno. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.